Hoy día voy a presentarles un trabajo que estamos haciendo. En realidad no es un trabajo concluido, es un trabajo que lo estamos realizando todavía. Por eso que coloqué el título de Introducción a los generadores climáticos estocásticos. Entonces, este es un trabajo que estamos haciendo junto con otros colegas aquí, los nombres de ellos. Ah, tengo media hora, ¿verdad? Para hacerla. Ok. Ah, entonces, ¿quién soy? Me voy a presentar. Primeramente, yo hice mis estudios en Ciencia de la Computación en la Universidad Nacional Trujillo. Hice la maestría ahí también, en la escuela de posgrado. Luego hice un doctorado en la Universidad de Sao Paulo con una estadía en la Universidad de Normandía por un año. Fui profesor también de la Universidad Nacional de Trujillo y ahora soy investigador científico en IBM Research, en el laboratorio. Entonces, IBM Research es una unidad dentro de IBM que está encargado de hacer investigación tanto teórica como aplicada. Son 13 laboratorios que hay a nivel mundial. Entonces, en Latinoamérica tenemos el laboratorio de Brasil con 3 unidades, una en Río de Janeiro y 2 en Sao Paulo. ¿Ok? Eh, cada laboratorio tiene una especialización, ¿no? Pero generalmente en los proyectos nosotros trabajamos con otros investigadores de otros laboratorios. Mis intereses, actualmente lo que más me gusta estudiar son los métodos de kernel, la teoría difusa y la teoría de probabilidad, redes neuronales. En general me gusta mucho la ciencia de la computación y de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces me gusta mucho leer sobre algoritmos y cosas así. Yo tengo experiencia práctica en proyectos de Machine Learning y ciencia de datos en la industria de petróleo y gas. Entonces ahí tenemos algunos papers, algunas patentes. Y ahora estoy tratando de aprender un poco sobre la aplicación de Machine Learning y técnicas de IA en el área de clima. ¿Ok? Entonces, ¿por qué el clima, no? Porque si ustedes se ponen a pensar el clima, o si una empresa, una compañía tiene la capacidad de predecir el clima, ¿no? Generalmente es una inversión muy buena porque el clima está por detrás de muchas cosas, ¿no? Si uno piensa en el mañana, por ejemplo, en lo que podría ocurrir, uno podría prevenir, podría optimizar las inversiones en ciertas cosas, por ejemplo, en la cadena logística, ¿no? O en los gobiernos también, por ejemplo, en la prevención de desastres, ¿no? Si por ejemplo, acá yo puse una imagen de Trujillo, ¿no? Como generalmente Trujillo es una ciudad que está en un desierto, ¿no? Pero en 2017 el fenómeno del Niño fue un caos, ¿verdad? Fue un caos, hubo mucha agua, se perdió mucha cosa, entonces hay pérdidas que van en miles de millones de soles, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si un gobierno tiene la capacidad de tener una probabilidad de un posible escenario catastrófico, ¿no? Es decir, por ejemplo, la probabilidad de que exista una catástrofe de aquí a 3 años es 0.3. Entonces, ese 0.3 es muy alto ya. Entonces, el gobierno tiene que tomar medidas, ¿no? Y decir, vamos a hacer ciertas obras, vamos a invertir los recursos de cierta manera, de tal manera que podamos minimizar el impacto catastrófico de lo que pudiera suceder, ¿verdad? Eh, y eso sería bien diferente, por ejemplo, si nosotros tenemos una estimativa bien baja, la probabilidad de que ocurra esto es 0.0001, entonces probablemente no ocurra, entonces voy a estar tranquilo, ¿no? Entonces, básicamente se trata de hacer eso, ¿no? Porque predecir el clima ya es difícil, es un reto, es muy, muy difícil, ¿ok? Existen algoritmos, existen modelos que usa, por ejemplo, la compañía más exitosa en predecir el clima es el Time Weather Channel, ¿no? Que es una compañía que, por ejemplo, cuando abren su celular y tratan de ver el clima, en la Google paga el servicio de TWCN, Time Weather Channel, que es una compañía, que es una unidad dentro de IBM, o sea, el Time Weather Channel pertenece a IBM, entonces nosotros estamos tratando básicamente de hacer una investigación para tratar de mejorar las herramientas que ahora tiene el Time Weather Channel, ¿okay? Y generalmente, por ejemplo, herramientas que funcionan muy bien son herramientas que en realidad son herramientas bien simples, ¿no? Son herramientas que no usan tanto la capacidad de datos que ahora nosotros estamos empezando a tener. Entonces, esa es una buena motivación de por qué nosotros deberíamos usar la IA y el Machine Learning, ¿no? Para tratar de construir algoritmos que puedan predecir el clima, pero también que puedan simular, que son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es simular y otra cosa es predecir, ¿no? En predecir yo quiero saber prácticamente qué podría ocurrir en el futuro. En simular
yo, por ejemplo, yo quiero generar escenarios, yo quiero tomar esas predicciones y quiero generar una gama de escenarios plausibles, no posibles, dado esas predicciones. Eh, entonces, nosotros básicamente lo que estamos tratando de investigar es cómo construir estos generadores climáticos, ¿no? Estos generadores climáticos, básicamente, por definición, ellos van a darnos series temporales sintéticas, ¿ok? De variables meteorológicas. Entonces, la idea es que estas series temporales sean estadísticamente equivalentes a aquellas que yo ya observé en el pasado o a aquellas que yo creo que voy a observar en el futuro. ¿Okay? Entonces, básicamente, la importancia de estas herramientas son porque, básicamente, ellas sirven para validar o para experimentar o para ser usadas en modelos de impacto climático, ¿no? Los modelos de impacto climático son aquellos modelos que básicamente se crean, ¿no? Para decir, ok, ¿cuál va a ser el impacto de una lluvia fuerte aquí en la cadena logística, en el gobierno, en alguna cosa, ¿ok? En los recursos de aguas, en la agricultura, en la ecología, etc. ¿Okay? Entonces, la idea básicamente es eso, ¿no? Tenemos datos observados, tenemos un modelo estadístico y queremos generar una secuencia de tiempo. Entonces, aquí la idea básicamente uno tiene que pensar en dos cosas, ¿no? Tenemos la serie temporal que va a tener básicamente una distribución o una dependencia en el tiempo, pero también tenemos que pensar en la parte espacial, ¿no? Tenemos que pensar que los modelos estadísticos tengan una coherencia espacial cuando nosotros intentemos simular el clima. Entonces, la tarea que nosotros estamos intentando solucionar básicamente es la generación de diferentes escenarios climáticos, ¿ok? Por ejemplo, genérame lluvia o temperatura, o la lluvia y la temperatura de manera conjunta, ¿no? Eh, eh, pero estos escenarios nosotros queremos generarlos condicionados a ciertas características. Por ejemplo, queremos generar los escenarios dado que nosotros tenemos que ciertas predicciones van a acontecer en el futuro, ¿no? O hay ciertas probabilidades de eventos extremos. Por ejemplo, va a haber una cierta probabilidad de lluvia extrema para el mes de enero. Genérame ciertos escenarios. Entonces, por ejemplo, las posibles entradas que nosotros podríamos tener estos modelos de Machine Learning son, por ejemplo, modelos que vienen valores que vienen de forecasting, modelos de forecasting, ¿no? O probabilidades de eventos extremos, ¿no? Probabilidad de lluvia extrema. Modelos de seasonal data. Seasonal data básicamente significa que, por ejemplo, uno tiene valores de predicción de lluvia que podrían acontecer más, esos valores son muy gruesos, ¿no? Por ejemplo, dicen, en media, en el mes de julio va a llover tanto. Entonces no sabemos cuánto va a llover diariamente, pero en media sabemos que la lluvia va a tener un valor, por ejemplo, ¿no? Y aquí estos datos, por ejemplo, que son datos de reanálisis, son datos básicamente que la gente usa modelos físicos, no son datos observados, son modelos físicos que corren en supercomputadoras y que generan ciertos tipos de datos que son coherentes, ¿no? Que son coherentes. Generalmente ahora lo que se usa son esos, ¿no? Son esos datos para poder predecir el clima. Entonces, el problema es que esos modelos son computacionalmente costosos. ¿Por qué? Porque intentan generar simulaciones basadas en ecuaciones físicas que son bien complejas, entonces uno no puede rodar eso en una computadora personal, uno tiene que tener supercomputadoras para hacer eso, ¿no? Y la climatología básicamente son análisis que son hechos a mano, ¿no? Por los expertos. Entonces, los expertos, ellos estiman ciertas probabilidades, ¿no? Bien simples, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál va a ser yo calculo la media de lo que aconteció, entonces probablemente la misma media se va a repetir aquí, ¿no? Intentan calcular ciertos patrones oscilatorios y eso es usado también para hacer predicciones. Entonces, la idea es ingerir lo que se pueda de datos, construir el modelo de Machine Learning y tener, por ejemplo, una serie temporal como salida, ¿no? Por ejemplo, que represente la temperatura, que represente la lluvia, etcétera. Tener estos mapas también, ¿no? Por ejemplo, nosotros tomamos un print screen o fijamos el tiempo y queremos saber qué podría ocurrir, ¿no? En el futuro y tener, por ejemplo, un mapa así de lluvia o de temperatura o tener algo como un video también, ¿no? Por ejemplo, generar estos mapas en función del tiempo y generar un video espacio-temporal. ¿Okay? Ok, entonces, ¿por qué estudiar este tema? ¿No? ¿Por qué es importante estudiar este tema?
Pues generalmente los generadores climáticos usan modelos que se llaman Earth System Models, que son modelos de sistema de la Tierra, que como les comenté son modelos muy complicados, tienen ecuaciones físicas, químicas, y para correr se necesitan supercomputadoras, ¿ok? Y no son buenos modelando extremos, porque esos modelos dan generan datos de manera muy gruesa, no a una escala muy fina. Entonces los extremos generalmente son ignorados. Entonces, los modelos estocásticos o estadísticos, ellos van a dar una manera muy barata. Por ejemplo, yo puedo implementar un modelo que corre en mi computadora personal, ¿no? Sin tener que usar esos supercomputadores para generar estos time series, ¿no? El problema va a ser que yo no voy a usar tantas esas ecuaciones físicas, ¿no? Yo creo que se podría intentar integrar de cierta manera el modelamiento físico, pero la idea es que sea estadístico, o sea, que sea basado en datos, ¿ok? Y podemos usar esos modelos para proveer datos generados a otros modelos, ¿no? Por ejemplo, los modelos de impacto climático que van a analizar y van a optimizar cierta cosa. ¿Ok? ¿Cuáles son los desafíos de estudiar esto? ¿No? No es un problema bien estudiado en Machine Learning, es un problema que es súper estudiado en la estadística clásica, ¿ok? Hay mucho trabajo en la estadística clásica, pero cuando uno va a hablar de Machine Learning no tenemos mucha cosa, ¿no? Por ejemplo, no hay papers publicados con Deep Learning o redes neuronales que hagan una simulación coherente y que sean usados ampliamente en industria. No existe eso. Eh, por ejemplo, otro desafío es cómo nosotros podemos incluir el contexto temporal o las leyes físicas y químicas que gobiernan, por ejemplo, estos procesos atmosféricos, ¿no? Que son complicadas, en realidad, pero que generalmente hacen sentido, ¿no? Porque cuando uno usa solamente datos, a veces uno tiene problemas, por ejemplo, que no hay muchos datos en cierta parte, o no podemos tener un estimador consistente con los datos que tenemos. Entonces, cuando uno le agrega estas leyes físicas y químicas, uno de cierta forma va a restringir esos modelos y va a hacer que esos modelos sean más poderosos. ¿Okay? ¿Cómo nosotros podemos estimar la incerteza y cómo podemos medir la calidad de las generaciones que estamos haciendo? Entonces, esos son los desafíos, ¿no? Que estamos intentando también estudiar, eso de ahí. Un poco de revisión, de revisión literaria. Nosotros tenemos, por ejemplo, que existen diferentes tipos de generadores climáticos. Los más simples son los que usan solamente información de una sola ubicación, son los single site, ¿no? Por ejemplo, este puntito puede representar una medición que ocurrió en cierta latitud, longitud, en cierto espacio, ¿no? del planeta. Los multisite, básicamente tenemos varias ubicaciones aquí, ¿no? Son varios puntitos aquí. Entonces, la idea, por ejemplo, es que uno genere tiempo o genere precipitación, por ejemplo, simule cierta variable climática, precipitación, temperatura, simultáneamente aquí, en todos los sites. Entonces, aquí tenemos que garantizar que haya tanto la coherencia temporal como la coherencia espacial. Y gridded significa que tenemos que generar estos mapas, ¿no? Estos mapas para una región. ¿Ok? Eh, en cuanto a los métodos para generación para estos generadores climáticos, los que son más usados son estos de acá, los que tienen estados latentes climáticos, porque son más flexibles e interpretables. Yo les voy a hablar en detalle de uno de estos modelos, ¿okay? Que nosotros estamos trabajando. Básicamente el modelo que les voy a hablar es una mixtura de este modelo y estos métodos de resampling, ¿ok? Entonces van a tener una idea más concreta de qué es estos dos métodos de aquí. Hay otros métodos que yo no estoy tocando aquí porque son métodos más exploratorios, entonces hay ciertos papers, no hay muchos papers en esos métodos y no hay mucha librería disponible para poder nosotros experimentar. Y los métodos Deep Learning, actualmente hay estos dos papers, ¿ok? Pero son papers de workshops, entonces no tenemos papers publicados en journals o en conferencias, así, y herramientas que podamos usar, porque son bien exploratorios también, ¿ok? Sin embargo, acá es donde está la mayor parte de la literatura. Un problema de acá de los métodos de generadores climáticos es lo siguiente. Uno, cuando comienza a investigar, por ejemplo, las herramientas disponibles, no es como en Machine Learning, ¿no? En Machine Learning uno tiene, por ejemplo, el Scikit-learn o tiene el Caret o el TensorFlow en esas herramientas, ¿no? Y hay mucho tutorial y uno puede comenzar a practicar y a comparar los modelos. Aquí no existe eso, ¿no? Entonces aquí hay ciertas herramientas que fueron construidas para cierta cosa bien específica y a veces uno tiene, por ejemplo, los códigos en lenguajes tipo Fortran,
Alguno no tiene, por ejemplo, a veces no hay el código, está la herramienta que es un instalador de Windows y uno tiene que usar el Windows, instalar el programa y comenzar a hacer las simulaciones con esa herramienta. Pero en fin, cuando comenzamos a realizar esta investigación, vimos que habían algunas herramientas en R, ¿ok? Y otras en Python que podríamos usar, ¿ok? Y adaptar a nuestras necesidades. Entonces, estos métodos de aquí, este método basado en espacios en variables climáticas latentes de tiempo, sigue este workflow, ¿ok? Entonces, tiene dos dimensiones básicamente. Una dimensión para modelar la parte espacial y otra dimensión que básicamente trata de modelar los estados climáticos y el modelo temporal. Entonces, ¿cuál es la idea de hacer esto? ¿No? Estos modelos básicamente son white box, no son black box, ¿no? Black box en el sentido que tú metes los datos y tienes la respuesta, ¿no? Son white box porque tú controlas todo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿No? La idea es que si tú tienes datos, lo primero que vas a hacer es etiquetar tus datos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué día? Por ejemplo, si hablamos solamente, si nos restringimos al dominio de la lluvia, ¿no? De precipitación, por ejemplo, tú puedes etiquetar, qué día fue seco, qué día fue húmedo, qué día tuvo lluvia extrema. Entonces tú puedes, por ejemplo, hacer etiquetar tus datos de manera muy compleja. Por ejemplo, puedes usar clustering jerárquico para construir jerarquías o puedes hacer un etiquetado súper simple, por ejemplo, seco, lluvioso, nada más, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá yo listé una serie de metodologías que uno podría usar, por ejemplo, para etiquetar, ¿no? Por ejemplo, uno podría usar, por ejemplo, esta tercera metodología, ¿no? Uno podría empezar con cosas bien simples como clustering, ¿no? Tú agarras los datos, haces clustering y dices, acá están los días secos, los días lluviosos, los días extremos. Pero podrías usar cosas muy complejas, ¿no? Por ejemplo, tú dirías, yo puedo usar datos atmosféricos, por ejemplo, como los campos de presión, variables sinópticas, una cosa muy compleja, junto con los datos que tengo y tratar de etiquetarlos. Entonces, eso también existe, ¿no? Y hay estudios que hacen eso. Los modelos de ocurrencia temporal básicamente tratan de modelar las secuencias, ¿no? Por ejemplo, cómo son los días consecutivos, si tú tienes días consecutivos que son secos, lluviosos o húmedos, ¿no? Entonces, generalmente, los modelos más simples que se usan acá son los modelos homogéneos, las cadenas de Markov de primer orden, ¿no? Entonces, esas cadenas te dicen, ok, dado que hoy día llovió, ¿cuál es la probabilidad que mañana pueda llover o que mañana sea seco o que mañana tengamos una lluvia extrema? Entonces, tú tienes una serie de modelos aquí que van desde estos modelos bien simples hasta modelos tal vez más complicados, ¿no? Y bueno, para generar la lluvia tú puedes también usar mucha información. Por ejemplo, tú puedes hacer una cosa bien, no paramétrica, ¿no? Hacer resampling, por ejemplo, ¿no? O sea, tienes los datos históricos, tú hiciste un análisis y dices, yo a partir de estos datos históricos voy a hacer resampling y voy a hacer las simulaciones. O puedes usar distribuciones paramétricas, ¿no? Por ejemplo, lo que se usa mucho es la distribución gamma, distribuciones de teoría de valores extremos, etc. Entonces hay varios métodos también que puedes usar para esta parte. Entonces lo bonito de este método es que tú puedes usar ciertas combinaciones de métodos aquí que se adapten a lo que tú quieras hacer, ¿ok? Y en la parte del modelo espacial también, o sea, tú tienes que garantizar que cuando tú generas, por ejemplo, lluvia para una región, tenga que existir esa coherencia espacial, o sea, no puede ser tan aleatorio, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo generar lluvia aquí, una lluvia extrema en dada región y en la región vecina un periodo seco. Eso no puede darse, ¿no? Entonces, en una vecindad tiene que haber cierta coherencia. Entonces, hay ciertas metodologías también que se usan para acá. Entonces, nosotros lo que estamos usando ahorita, la metodología que estamos usando es una bien simple, ¿ok? Entonces, es una metodología que básicamente, este WeatherJane es una librería que existe en Internet, ¿ok? Ustedes pueden buscarla, WeatherJane está la librería, pueden instalarla en su computador. Básicamente, lo que hace es generar variables climáticas, como son la precipitación, la temperatura, velocidad del viento, solamente para un sitio, ¿ok? Para una ubicación. Está escrita en R. Y lo bonito de esta librería es que uno puede trabajar con extremos, ¿no? Por ejemplo, temperatura extrema, precipitación extrema y eso. Y uno puede hacer calibración, ¿no? Y internamente hay un forecaster, ¿no? Hay un algoritmo que intenta prever qué va a acontecer en el futuro, ¿no? Por ejemplo, qué va a acontecer el año que viene. Y dado eso, lo que podría acontecer, genera los datos y calibra, ¿no? Entonces, ¿cuál es
la pipeline o el workflow de este método, ¿no? Entonces, acá tenemos los datos históricos. Comienza a hacer un etiquetado de los datos históricos basados en ciertos thresholds, ¿no? Por ejemplo, qué días pueden ser secos, húmedos o extremos. Después empieza a modelar la ocurrencia temporal por mes usando cadenas de Markov homogéneas. Y bueno, después el modelo de precipitación, ¿no? Para generar la precipitación, usan estos algoritmos, ¿no? KNN, estimadores de densidad de kernel y este modelo ARIMA. Y después tiene obtiene los valores de series temporales simulados, ¿no? Entonces, aquí está el detalle. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa, no? Tenemos, imagínense que tenemos solamente precipitación, para hacerlo más simple, ¿no? Entonces, la precipitación generalmente se mide en valores de milímetros que cayeron en cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, ¿qué cantidad de milímetros cayeron de agua en el día, en la hora, en el mes o en el año? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos milímetros por año. Entonces, aquí el modelo usa un modelo ARIMA, ¿ok? Para hacer un forecasting de lo que podría suceder en los 40 años siguientes, basado en los datos anuales de precipitación pasados, ¿no? Entonces, aquí el ARIMA no es una restricción, la verdad. Tú puedes hacer cualquier modelado. Por ejemplo, tú puedes usar un modelo de Deep Learning o cualquier método de forecasting, por ejemplo, para construir esta señal de acá, ¿no? Estas predicciones. Usando esto, por ejemplo, lo que hacemos es lo siguiente. Decimos, yo quiero generar datos para el año 2010, ¿ok? Entonces, yo veo cuál es la precipitación anual que el forecaster me da para el año 2010. Y aquí lo que hacemos es ver cuáles son los años que están más cercanos en términos de la precipitación anual. Entonces, por ejemplo, aquí del histórico, ¿no? Del dataset histórico. Por ejemplo, el dataset histórico, en términos de precipitación anual, los que están más cerquitas son los puntitos rojos. Entonces, yo cojo todos esos puntitos rojos que están más cerca al target. El target es la línea roja, ¿no? Que representa el 2010, aquí en este caso. Y yo junto esos datos, junto los valores diarios, porque yo tengo los valores diarios de precipitación. Entonces, esto de aquí, este siguiente plot me está diciendo, ok, estos son los valores diarios de precipitación, ok, del histórico, ¿no? Entonces, la idea es usar este conjunto de datos, no todo el conjunto de datos, sino solamente el conjunto de datos que es más similar al año que voy a simular. Una vez que yo tengo los valores diarios de precipitación, lo que hacemos es empezar a construir las cadenas de Markov por mes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, esta es la distribución para 5 años, usando estos datos de aquí, de qué sería un día seco, un día húmedo y un día extremo, ¿no? Una etiqueta, son etiquetas que uno da, ¿no? Labels, ¿ok? Y usando esos thresholds, también nosotros podríamos derivar, por ejemplo, cuáles son los thresholds de las cadenas de Markov por mes, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 12 meses, esto es para un año, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá yo digo de dry, wet, 0.3, está todo fijo, y wet extreme, húmedo para extremo, por ejemplo, va a variar, ¿no? Va a variar, depende del mes, ¿ok? Esta matriz de aquí es un ejemplo de una matriz, de la matriz de transición de una cadena de Markov para un mes específico. Entonces, por ejemplo, esta matriz que me dice, ¿no? Si el día de hoy fue un día seco, la probabilidad de que mañana sea seco es 0.65, la probabilidad de que mañana sea húmedo es 0.5, la probabilidad de que mañana sea extremo es 0.008. Entonces, generalmente las simulaciones se hacen generando números aleatorios, ¿no? Uno tiene una distribución inicial, genera un número aleatorio, y uno empieza a jugar aquí con las secuencias. Una vez que uno genera las secuencias, por ejemplo, yo voy a generar datos para una semana, ¿no? Entonces yo genero 7 números aleatorios, genero, por ejemplo, así, DDWE, ¿no? DDWEEW. Entonces, yo tengo ese string que me está diciendo cuál es la secuencia temporal que voy a generar. Una vez que tengo ese string, yo comienzo a buscar en este conjunto de datos. Pero esa búsqueda en ese conjunto de datos, porque es un método basado en resampling quiere decir que voy a tomar los datos del histórico para ponerlo en mis simulaciones, básicamente tiene que respetar eh, eh, esta parte temporal, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que hoy día llovió, ¿no? Por ejemplo, wet, si hoy día llovió, y mañana va a ser extremo, entonces, por ejemplo, yo genero un número aleatorio, yo tengo esta secuencia WE, o sea, hoy día fue húmedo y mañana va a ser extremo, yo tengo que buscar en el conjunto de datos todas las secuencias que respeten eso, o sea, que llovió y el día siguiente fue extremo. Y una vez que tengo eso de ahí, yo escojo aleatoriamente un día de esos, ¿ok? Para ese específico mes, y eso va a ser el valor simulado. Ese valor simulado tiene que ser calibrado, ¿ok? Tiene que ser calibrado para respetar, por ejemplo, que la distribución anual para el periodo futuro tenga que ser, por ejemplo, acá 900 milímetros por año. Tiene que ser calibrado en conjunto con todos los otros datos que son simulados.
¿ok? Entonces, esa es la idea. Lo que nosotros estamos haciendo encima de eso es extenderlo para multisite. O sea, ya, eso de ahí solamente funciona para un sitio, pero la idea es hacerlo para varios sitios al mismo tiempo. Entonces, la idea es bien simple, ¿no? La idea, por ejemplo, es que nosotros asumamos que haya cierta estacionalidad o que la región sea homogénea en una pequeña región, ¿no? Nosotros decimos, ok, esta región que vamos a simular es homogénea, entonces vamos a estimar una estadística, ¿ok? Que en este caso puede ser la media o el promedio, y vamos a hacer el análisis en base a ese time series que es la media o promedio. Entonces, en base a eso, nosotros ya no vamos a escoger los valores que vamos de precipitación, sino la idea es escoger la mejor fecha, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo escojo una región, ¿no? Imagínense que y quiero simular cuál va a ser la lluvia para toda la región de Lima. ¿Ok? Y tengo varias estaciones que me dan la medida de lluvia histórica, ¿no? Entonces, lo que yo hago es construir la señal promedio o la señal media, es una estadística, porque yo estoy asumiendo que es homogéneo, y con la misma metodología que yo les mostré anteriormente, lo que quiero es ya no buscar el valor de precipitación, sino cuál es la mejor fecha que yo puedo, la mejor fecha de los datos históricos de la cual yo puedo escoger los valores de precipitación. Si yo hago eso, obviamente voy a preservar la correlación espacial, porque yo digo, ok, el algoritmo me dice que coja el 1 de junio de 1970 para poder escoger los valores de precipitación. Entonces yo me voy el 1 de junio de 1970 y escojo cómo fue la precipitación de aquel día en el histórico para todas las estaciones. ¿Ok? Obviamente eso ocurrió de verdad. ¿Ok? Entonces yo cojo eso, calibro y simulo. Entonces la coherencia espacial obviamente se preserva. Lo que estamos haciendo acá también es implementando estrategias para modelar y mejorar el modelamiento de extremos, porque la situación es extrema, la probabilidad de que pase eso es muy poquita y a veces uno no tiene eso, entonces nosotros forzamos al algoritmo para que escoja los extremos. Y por ejemplo, lo que hace el algoritmo básicamente es lo siguiente, ¿no? Decimos, ok, para esta semana, la semana número 35 en el futuro, ¿no? Dado una región, la semana 35 en el futuro, yo quiero que uses esta probabilidad de extremos, por ejemplo, de 0.9, lo que se mapea, lo que dice básicamente es esto, ¿no? De todos los datos que tienes, esta probabilidad está asociada al cuantil que tú vas a decir, esto va a ser un extremo, ¿ok? Entonces nosotros usamos eso, lo convertimos en un valor de milímetro por día y construimos el threshold. Y queremos generar, de todos los time series que me vas a generar, por ejemplo, vas a generar 500 valores de series temporales, yo quiero que el 0.3 contenga valores extremos. ¿Okay? Entonces, esta probabilidad es la que maneja o condiciona la generación de extremos. Ok, estos son algunos detalles que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, a nosotros el modelo original que solamente trabaja con una estación, estamos haciendo trabajar con varias estaciones. Hemos hecho interpolación también, ¿ok? Para tener mapas en ciertas regiones. Nosotros estamos incluyendo varios modelos de Markov para poder modelar, por ejemplo, días normales, o sea, días que tienes seco y lluvioso, y modelos de Markov para modelar seco, lluvioso y extremo, ¿ok? En fin, por ejemplo, este ARIMA que yo les comenté, que es lo que da el forecasting por año, generalmente se puede reemplazar por cualquiera, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos tratando de usar unos modelos de deep learning que se llaman los transformers, ¿no? Que son los modelos del estado del arte para poder, por ejemplo, tener previsiones más consistentes en el futuro y tratar de mejorar este modelador climático. Este es un ejemplo de caso de uso, ¿ok? Esta es la región de Palgar, India. Palgar es una ciudad en la India y esta ciudad es muy interesante, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí ocurre lo que se llama el monzón. El monzón es una estación en donde ocurre mucha lluvia, ¿ok? Entonces, ocurre tanta lluvia que siempre hay inundaciones, pero en otra época del año es seco, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ustedes cuando ven aquí el plot, este es el plot de lluvia, ¿no? En función de los meses y de los años, ustedes ven que prácticamente hay un periodo seco sin lluvia, cero, y hay periodos en donde, por ejemplo, llueve más de 200 milímetros diarios, ¿no? Para que se hagan una idea, 100 milímetros diarios es una tormenta. 200 milímetros diarios es muy fuerte, ¿no? Y acá, por ejemplo, hay picos que se van más de 200, más de 300, ¿no? Son lluvias súper fuertes.
Entonces, generalmente aquí lo que pasa es que regularmente es un buen caso de estudio. ¿Por qué? Porque para los modelos de impacto, ¿no? Porque uno puede modelar mucha cosa aquí, ¿no? ¿Qué pasa con la agricultura? ¿Qué pasa con la cadena logística? En términos de modelos de impacto, ¿no? Entonces, nosotros estamos tratando de modelar, de predecir y de generar simulaciones para esta región, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una simulación para el año futuro, ¿no? Para el 2021 y 2022. Entonces, lo que estamos simulando aquí, que lo que podría acontecer es esto, ¿no? Usando el método que les comenté. Obviamente, esta simulación respeta a los valores históricos, ¿ok? Respeta la distribución de los valores históricos. Entonces, aquí ustedes ven el periodo seco y aquí ven el periodo de lluvias. Ah, en cuanto a las métricas, por ejemplo, aquí lo que se hace generalmente es usar estos plot cuantil, ¿no? Para ver si las simulaciones están respetando los históricos. Entonces, generalmente lo que se tiene en estos modelos es que hay un pequeño sesgo en la generación de extremos, ¿ok? Lo perfecto sería que esté aquí, ¿no? En la diagonal. Hay un pequeño sesgo, pero bueno, para las aplicaciones que tenemos está bien, ¿no? Y estas son las distribuciones empíricas o los histogramas, ¿no? Entre lo histórico y lo generado. Entonces, nosotros vemos que generalmente el simulador está respetando las distribuciones empíricas y nos está dando buenas simulaciones, ¿ok? Bueno, este sesgo también va a depender, por ejemplo, de la latitud-longitud, porque como el análisis lo hacemos usando la estadística de la región, obviamente mientras más grande sea la región, esto va a ser más pobre. Entonces, esa es una limitación de esta herramienta, ¿no? La limitación es que asume estacionalidad o asume que la región es homogénea. Entonces, esa asunción es válida para regiones pequeñas, porque no sé si uno se va a regiones más grandes, obviamente, el clima va a ser más heterogéneo. Entonces, o mejor dicho, el proceso es no estacionario en términos espaciales. Entonces, eso ya no es válido, ¿ok? Y es ahí donde nosotros estamos pensando en aplicar Deep Learning, ¿no? En regiones más grandes, por causa de la limitación de este método. Entonces aquí yo tengo un video que nosotros, por ejemplo, construimos para la región de Palgar con 9 simulaciones. Aquí cada puntito es una estación, ¿ok? Bueno, en realidad no es una estación. Nosotros estamos usando un conjunto de datos que se llama CHIRPS, ¿ok? Ese conjunto de datos CHIRPS lo que hace básicamente es coger los datos de las estaciones, ¿ok? Y a partir de los datos de las estaciones reales, tiene un algoritmo que da los datos en grid, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada puntito de aquí son los datos que nosotros tenemos del CHIRPS, ¿ok? El método no está restringido a usar datos de esta manera, ¿no? Y nosotros podemos usar los datos crudos de las estaciones, pero no tenemos acceso a esos datos, eso es el problema. Entonces estamos usando el CHIRPS como prueba de concepto, pero en realidad nosotros tendríamos que usar los datos crudos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí están viendo la fecha del año futuro 2021 en función del día, y aquí, por ejemplo, en mayo no llueve nada, es seco. Las lluvias comienzan a partir de junio, julio. Entonces, por ejemplo, ustedes ya ven que comienzan a ver las lluvias, ¿no? Aquí en el eje Y, ustedes ven que hay lluvias hasta de 400 milímetros diarios. Es muy fuerte, ¿no? Entonces, este simulador, básicamente, aquí visualmente uno puede ver, puede entender, ¿no? Lo que podría pasar. Pero generalmente, la utilidad es que, como les repito, esta información es pasada a los modelos de impacto para ellos poder hacer el análisis en los modelos que ellos tienen. Ok. ¿Tengo más tiempo? No sé, creo que me pasé un poco. ¿Aló? Para ver si puedo hablar de los modelos de Deep Learning. Ya estamos sobre la hora un poquito. Uh-huh. Correcto. Ok, Entonces, entonces, bueno, para terminar, no sé si ustedes tienen alguna pregunta. Ya no voy a hablar mucho de los modelos de Deep Learning, pero solamente así un pequeño comentario que son muy promisorios, ¿no? El problema básicamente son los datos, ¿no? Porque necesitan mucho, mucho dato para entrenar modelos de este tipo y no los tenemos. Pero en fin, yo quiero terminar diciendo que, bueno, estamos estudiando esta área. Yo creo que es un área muy importante porque impacta la vida de todos, ¿no? Impacta desde si tú vas a salir a hacer compras al mercado, si vas a salir a la calle a hacer ejercicio, impacta a los negocios. Entonces, el impacto económico, el impacto social, el impacto político en los gobiernos es muy grande cuando uno estudia este tema, ¿no? Entonces, si ustedes están interesados en aprender un poco más de esto, pueden escribirme, yo puedo pasarles los papers, referencias y conjuntos de datos que usamos si están interesados en aprender un poco más de esto. Bueno, muchas gracias a todos ustedes.